Día 96. El verano en el que frecuentaba cementerios, por Dorothy North. Ese verano empezó a frecuentar cementerios y prefería aquellos que apenas nadie visitaba. Iba directamente en bicicleta desde los eventos sociales, recepciones con vino blanco, canapés y conocidos lejanos, hasta el cementerio más próximo para buscar el rincón donde no solía aparecer nadie. En el extremo más recóndito de Vestre Kierkegaard, emplazamiento de las tumbas de groenlandeses, feroeses y caídos en combate, junto a la capilla que ya no se usaba, había quietud. Se hallaba muy alejado de las parcelas en las que yacían hombro con hombro difuntos cerveceros, directorios de periódicos y primeros ministros. No había por allí césped bien recortado ni pequeños estanques artificiales con patos adquiridos ex profeso. Aquel espacio recordaba más bien a ciertas zonas de los campos de Jutlandia, abandonado, con postigos de madera contrachapada en las ventanas y un descuidado túnel de sauces que atravesaba todo en diagonal. Nunca aparecía nadie, por eso le encantaba ir allí, como también le gustaba frecuentar las tumbas de la comunidad mosaica, en el cementerio católico, incluso en el cementerio de Assistens podía encontrar quietud eligiendo los momentos y rincones adecuados. A finales de junio las tardes aún eran largas y aquel lugar albergaba un parque asilvestrado. Por los senderos centrales encontró tumbas descuidadas de pintores y poetas olvidados hacía ya mucho tiempo, y en el extremo norte, una gran rosaleda con ejemplares de la misma especie. Sobre las piedras crecían arbustos, la maleza se había enredado entre los rosales y se trataba de la misma especie de rosa que la que había en casa de su madre. Aquellos rosales lucían pequeñas corolas de color rosa y nadie se molestaba en podarlos. Cuando llegaba a esa parte del cementerio, se ponía a deambular sosegadamente por los senderos como si anduviese dibujando arabescos con los pies. Tenía 35 años y ese verano estaba evitando a sus amigas. A veces telefoneaban y le preguntaban si quedaban. Ella se lo agradecía, pero siempre que las circunstancias lo permitían, les respondía que no. Sabía que su situación les iba a parecer preocupante y que su manera de lidiar con lo que ella sostenía que había tenido lugar las exasperaría tanto que daría pie a vehementes especulaciones. Las contadas ocasiones en las que había intentado explicarles lo que pasaba no habían sido una agradable experiencia. Varias trataron de hacerla desistir afirmando que su estado era fruto de la soledad o la biología. Le pareció que una en concreto la sometió a todo un interrogatorio. Si estaba verdaderamente segura, si lo encontraba razonable, si no sería mejor si... Todas querían darle buenos consejos, a pesar de no necesitarlos. Sabía perfectamente por qué frecuentaba los cementerios, arriba y abajo, dando vueltas y más vueltas, mientras tomaba helado y frotaba pétalos de rosas entre los dedos. Esperaba, y durante su espera dejaba algo atrás y procuraba hallar un nuevo modo de mirar al futuro. Caminaba despacio, si no en actitud devota, sí al menos pensativa, y prestando atención a pequeñas cosas en las que no creía haber reparado desde hacía años. Se fijaba en los gatos salvajes que vivían entre los arbustos, miraba cómo bebían agua del estanque situado en el centro del cementerio, veía las crías de urraca y las tumbas hundidas cuyas lápidas basculaban hacia adelante de tal manera que parecía que muerto y piedra conmemorativa fuesen a intercambiar sus lugares. A medida que avanzaba el verano, percibía el desarrollo de las plantas, cómo se deshojaban, y algunos atardeceres cortaba rosas de color rosa y se las llevaba a casa para ponerlas en un jarrón que colocaba sobre la mesilla de noche. No pensaba en la muerte, sino en lo difícil que resultaba permitirse creer en que algo bueno llegaría y en cómo sería finalmente ese día. El suceso en sí no era nada del otro mundo, simplemente había conocido a un hombre. Lo amaba y el modo en que lo amaba la llevó a descender hasta un lecho en su interior donde lo intangible encontraba su asiento natural. Allí se sentía como en casa y sabía que llegaría un momento en el que volvería la vista atrás hasta ese verano como aquel durante el cual había abandonado sus reticencias. Sus sentimientos eran fuertes y correspondidos, lo percibía, pero también sabía que tendría que pasar tiempo antes de que pudiesen estar juntos. Él albergaba el dolor por todo aquello que había perdido y ella veía que aquel duelo se alargaba cuando levantaba la vista de la mesa para mirarla. Pero eso no importaba, pensaba ella, porque su forma de mirarla a ella no le quedaba ninguna duda y confiaba sin reservas en todo lo bueno que él traería consigo el día que se decidiera a dar el paso. Sin embargo, bajo ningún concepto les contaría a sus amigos todo eso. Exigirían pruebas, querrían saber quién había muerto, por qué penaba él y si no se debería a que, en definitiva, él había tenido la culpa. Querrían asegurarse de que ella le hubiese sometido a un examen profundo y de que fuese consciente de las consecuencias que tenía bajar la guardia. Además, debería evitar que le destrozaran el corazón, le dirían. Esto último era importante. No dejes que se te rompa el corazón, le dirían mientras ellas saltaban de un témpano de hielo flotante a otro, henchidas por el sueño de desaparecer arrastradas por la corriente, perder la cabeza, entregarse, pero entre tanto intentaban llenar ese vacío, mantenerse en marcha y procuraban evitar llegar demasiado pronto a sus pisos de 2 habitaciones, pues cada vez que entraban en ellos les hacían pensar en cafeterías y paradas de autobús. Amor y nada más que amor era lo que les faltaba.
lo que demandaban sin reservas, sobre lo que hablaban cuando entrelazaban sus brazos con los suyos y la arrastraban por los parques, como si los parques fuesen ojos de una tormenta que hubiese que superar, y ahora ella lo había encontrado, el amor. Pero no podía contárselo, y como bajo ningún concepto podía compartirlo con ellas, aquel verano frecuentaba cementerios. Se centró en su trabajo, incluyendo el aspecto social que él mismo conllevaba, pero en cuanto habían concluido esos eventos, montaba en su bici y se marchaba. A media tarde cruzaba la verja de hierro del parque cementerio, pasaba junto a los pintores y poetas difuntos y se dirigía a la rosaleda de color rosa. Una vez allí, comenzaba a pasear lentamente entre las tumbas y avanzaba con los ojos cerrados a esas partes de la realidad que los demás no perdían de vista, y así sentía cómo el hombre, que únicamente en espíritu podía estar con ella, entrelazaba sus dedos con los suyos. Por allí paseaban sobre el fondo de diversos escenarios, a veces en completo silencio, pero juntos. Por allí caminaban mientras él le decía que la quería. De esas cosas hablaban en los cementerios mientras caminaban el uno junto al otro, pasando por diferentes momentos de esa, su vida en común, que aún no había comenzado. Se imaginaba perfectamente cómo el hombre serpenteaba entre los jardincillos con un niño sobre sus hombros. Podía ver ante sí a hombre y niño salir saltando de los arbustos donde se hallaban los gatos salvajes, sentir cómo él la besaba detrás de los aseos del cementerio, ver que el niño se caía y se lastimaba y oír el chirrido de las ruedas del carrito. A menudo él se sentaba en uno de los bancos situados más adelante y daba palmadas en el lugar vacío a su lado para que ella se sentase con él, y eso hacía ella. No se trataba de encubrir nada, amaba a alguien y al hacerlo pensaba en lo bueno que había sucedido y lo bueno que estaba por suceder. Mientras el ruido del tráfico que transitaba por las avenidas de Sonder-Fassenberg y Roskildeberg se oía como un continuo zumbido lejano, hurtaba de las lápidas nombres para el niño, cosa que no le parecía mal, como tampoco le parecía mal dejar que los pensamientos se hundieran bajo la tierra donde un día ellos yacerían también, lívidos por entero, los huesos enredados unos con otros mientras el mundo proseguía por encima. Pensó que no le importaba, ese tipo de muerte era algo bueno, así se lo diría a él cuando viniera, y se lo diría al niño cuando fuese lo bastante mayor, y puede que también un día a una amiga especialmente desdichada. Hasta que llegase ese momento, se lo guardaría para ella, frecuentaría los cementerios, esperaría y de vez en cuando se pondría en cuclillas para ver cómo los gatos estiraban los pescuezos para alcanzar el agua.